Hola, yo soy Daniela Molina y les vengo a hablar de la metodología y los resultados obtenidos en el desarrollo del taller 3, modelamiento 3D y extracción de características. En contenido tenemos resumen, introducción, materiales, metodología, resultados y análisis, discusión y conclusiones. A continuación se describe la metodología implementada y los datos obtenidos en los procesos de ejecución de modelado de fachada de la capilla de San Antonio en Cali con el fin de extraer características como alturas, anchos y componentes y bordes. Para el desarrollo de este modelo se implementó la técnica Structure from Motion, que se basa en recrear escenas a partir de un conjunto de imágenes 2D, y para esto se creó un plan de trabajo que inicialmente para la captura de información, dado que se debe cumplir con ciertos parámetros y reglas como lo es el traslape del 80% entre fotos, y para cumplir con esto se tuvo que realizar un planeamiento y un diseño geométrico de vuelo calculando una serie de parámetros que fueron calculados a partir de unas ecuaciones que nos suministró el profesor Jorge Enrique García, y a partir de esas ecuaciones se logró determinar la distancia entre el objeto y el sensor, además de determinar el área cubierta por las imágenes y la escala de la fotografía. Este procesamiento se realizó con el software de Agisoft y para el modelamiento, y con AutoCAD Civil 3D se realizó la extracción de características. El uso de un sensor óptico Samsung A15, también de dos equipos cómputos de Lenovo iPad y Acer Nitro 5. Uno se usó para la extracción de características y el otro para la creación del modelo. Se usó también el software de Agisoft Metashine para el modelamiento de la fachada y el software AutoCAD Civil 3D para la extracción y digitalización de características. La metodología que se implementó fue inicialmente con las consultas metodológicas, la elección de la zona para la captura de datos, la planeación del vuelo fotogramétrico, ubicación de puntos de control, captura de información, calibración de la cámara, procesamiento de fotografías, obtención de modelo 3D, escalado del modelo, extracción del ortofoto y extracción de las características. La metodología para la captura de información fotogramétrica, para que esta fuera de alta calidad, se debe cumplir con ciertos parámetros y requisitos básicos que fueron necesarios para tener en cuenta aspectos como la luz, la distancia entre el objeto y el sensor y las características físicas como la altura, el ancho de la edificación y la zona de interés. El vuelo fotogramétrico se divide en dos etapas, y la primera etapa se plantea en los criterios a realizar los criterios y los parámetros y los cálculos de parámetros, y las que se realizan a partir del alto de interés y el ancho de interés, y el diseño del diseño de vuelo de los puntos de control en las fotografías. Para cumplir con los parámetros requeridos en las fotografías, se tuvo que hacer una serie de cálculos a partir de las fórmulas suministradas por el profesor Jorge Enrique García, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Antes de realizar las fórmulas debemos determinar valores como los valores de G1, R1, G2, R2 para determinar la escala media de la fotografía. Estas medidas o estos parámetros son medidas o distancias tomadas en la realidad y tomadas a partir de una fotografía con el sensor.
También se debe tener en cuenta el área de cubrimiento de la foto en el papel, en la distancia focal y el traslape, además del alto y el ancho de la zona que se va a fotografiar. Como resultado, después del cálculo de las ecuaciones, se obtiene la escala media final de las fotografías, que es 1:50, el tamaño real de la fotografía, que cubre 1 metro, y el área que cubre 1 metro en la fotografía también. La altura relativa del vuelo, que nos arrojó 4 metros, lo que significa que debe existir una distancia de 4 metros entre el objeto y el sensor. Y la separación de líneas de vuelo, es decir, la separación entre fotos, debe ser de 0.2 metros para cumplir con el requerimiento del traslape del 80%. Como resultado, también obtenemos los parámetros correlacionados de la calibración de la cámara, donde encontramos la distancia focal, la posición principal del punto en X y en Y, el punto principal en X y en Y, los parámetros en B que definen la inclinación y la no ortogonalidad, los parámetros en K que representan los coeficientes de distorsión y los parámetros en P que representan la distorsión tangencial del sensor. La 6 nos representa los errores en metros de los parámetros intrínsecos de la cámara, obteniendo errores de 3.9 en X, 3.8 en Y, 2.4 en Z, y en promedio tenemos valores en XY de 5.4 y la sumatoria de 6.0. Estos valores son representados en metros y son errores altos, como se pueden ver, y pueden haber sido causados por distintos factores como la distorsión radial o errores en las medidas de los puntos de control, errores del software o en su defecto fallos en las estimación de los parámetros. La 7 nos muestra los parámetros procesados. Se procesaron 119 imágenes, se obtuvieron 10 marcas, en total 5 pares de puntos, se procesó en un sistema de coordenadas WGS84, se creó una nube de puntos dispersa de 30.770 fotos, una nube de puntos densa de 4.733.999 puntos, con una cantidad de caras de 315.598 caras y una cantidad de vértices de 159.698 vértices. Esta información se procesó en calidad media. La tabla 8 nos representa las distancias obtenidas en el modelo, las distancias obtenidas entre puntos en el modelo, en la ortofoto y en la distancia real. Como podemos observar, estas distancias, la distancia entre el modelo y la distancia real, siempre hay una variación alta. Esto puede ser causado por la calidad del modelo o la distorsión que se generó en este y la calidad del escalado. Cuando observamos las distancias reales con las distancias de la ortofoto, podemos ver que estas medidas son muy parecidas y no tienen tanta variación. Cuando hablamos de las medidas en el eje Y, la variación es muy mínima, pero cuando hablamos de las medidas en el eje, cuando hablamos de las medidas en el eje X, las diferencias son muy mínimas, pero cuando hablamos con las medidas del eje Y, las distancias tienen una discrepancia alta. Esto puede ser dado a la inclinación ortogonal que se presentó a la hora de la captura de la información. Las discrepancias de las mediciones entre las distancias reales con las del modelo son de 50 centímetros, lo que representa un 30%. Este error es muy alto, y las discrepancias entre las distancias medidas entre las reales y las de la ortofoto son de 0.08 centímetros y este error relativo es del 3%. Esto pudo haber sido ocasionado por el ajuste de la ortofoto. Además, se puede deducir que la metodología implementada en la digitalización fue acertada por la extracción de información en la fachada.
La calidad y la precisión de esta investigación dependieron de la metodología empleada en la captura de datos y el procesamiento de las imágenes y la extracción de características. En conclusión, tenemos que el procesamiento de la ortofoto contó con buena precisión. Como producto se obtuvo una salida cartográfica del plano ortogonal de la fachada que contó con una excelente calidad, ya que el factor de error medio porcentual fue del 3%. Esa fue la bibliografía que se consultó. Y esto es todo. Muchas gracias.